Mi propia familia me envió un mensaje de texto. Necesitamos distancia de ti. Por favor, deja de contactarnos por completo. Ni una llamada, ni un momento para respirar. Solo una sentencia fría iluminando mi pantalla como una bengala de advertencia. Me quedé allí en mi pequeño apartamento, el silencio más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Y en lugar de suplicar, en lugar de derrumbarme, escribí la línea más tranquila que he escrito. No tenía ni idea de lo que ese momento les costaría. Antes de que te cuente el resto, dale a me gusta y deja tu ciudad para saber quién está escuchando al otro lado de este lío. Me llamo Maeve Whitlock y durante la mayor parte de mi vida he sido el tipo de persona a la que la gente le entregaba problemas, como abrigos de sobra, en silencio, automáticamente, sin preguntar si podía cargar con el peso. Trabajo en nóminas en una instalación médica aquí en la ciudad. Un trabajo basado en el orden y la precisión, dos cosas a las que me he aferrado durante años. Mi apartamento refleja eso. Iluminación suave, encimeras limpias, recibos archivados por color en un cajón que se atasca un poco cuando hay humedad. Nada ostentoso, solo estable. Y la estabilidad en mi familia siempre ha significado una cosa. Yo pago. Mi madre, Linda, le encanta decir que la familia ayuda a la familia. Por lo general, lo dice cuando está cerca del fregadero con una toalla en la mano, haciendo eso de suspirar en lugar de terminar sus frases. Mi padre, Robert, prefiere algo más directo. Sermones sobre lealtad, deber. Cómo no me crió para andar regateando con la sangre. Si su voz se peusa, significa que se espera que yo cubra cualquier factura que esté flotando en el fondo. Y luego está mi hermana Nora. Es 3 años menor y ruidosa de por vida. De niñas, siempre supo cómo hacerse el centro de atención. Chaquetas nuevas, peinados nuevos, dramas nuevos. Me llama chica banquera. Mitad broma, mitad arma, totalmente conveniente cuando necesita un depósito de seguridad o un pago de su coche. Y cada vez que intentaba decir que no, el coro familiar intervenía. No seas dramática, sabes que no puede hacerlo sola, sabes que eres la responsable. Incluso la familia extendida se sumaba. Nuestro chat de grupo era un flujo constante de actualizaciones, fotos, memes, quejas, hasta que salía el tema del dinero. Entonces, de repente, cada voz se agudizaba, recordándome cuánto habían dado mis padres, cuánto se merecía Nora un respiro, cómo no debía hacer las cosas incómodas. Nunca importó que no conocieran mi presupuesto o los nudos que me hacía cada mes para mantener a todos a flote. En todo este ruido, la única persona que nunca se aprovechó de mí fue mi tío Grant. Dirige un pequeño servicio de mudanzas al otro lado de la ciudad, el tipo de trabajo que te da manos fuertes y una lectura tranquila de las personas. Nunca pidió nada, nunca insinuó, solo observaba. No me di cuenta de lo importante que sería eso hasta mucho más tarde. Durante años me dije que esto era normal. Toda familia tiene roles, y el mío simplemente me hacía la que pagaba las emergencias, los déficits, los te lo pagaré la próxima semana, que nunca llegaban. Me dije que no era personal, pero cada vez que abría mi aplicación bancaria, cada vez que veía mis propios planes encogerse para que los suyos pudieran crecer, algo pequeño dentro de mí se tensaba. Y entonces llegó la noche en que todo se torció, la noche en que llegó ese mensaje, el que se sintió menos como un mensaje y más como una puerta que se cerraba de golpe. Los días previos a ese mensaje se sintieron extraños de una manera que no tenía palabras en ese momento. Pequeños cambios, pequeñas punzadas, momentos que deberían haberme resbalado, pero que en cambio se asentaron bajo mi piel como arena. Comenzó con Nora, como de costumbre. Apareció en casa de mis padres con un abrigo nuevo, las etiquetas aún arrugadas en la tela, e inmediatamente comenzó a hablar del apartamento más seguro que estaba buscando al otro lado de la ciudad. No me miró cuando lo dijo, no tenía por qué hacerlo. ¿Cubrirás el depósito, verdad?, preguntó, desplazándose por su teléfono como si pidiera comida para llevar. Dije que no, no en voz alta, no con enojo, solo un no firme que había practicado en el baño. Mi madre, Linda, se congeló con un plato en la mano. Mi padre, Robert, exhaló un lento y decepcionado al aire. Eso fue todo. La habitación cambió, el aire cambió, y de repente yo era la egoísta otra vez. Nora ni siquiera se inmutó. «Vamos, chica banquera», dijo, sonriendo como si compartiera un chiste que yo no entendía. Me fui temprano esa noche, me senté en mi coche con la calefacción y me pregunté por qué un simple límite se sentía como un crimen.
Pero el verdadero golpe llegó 2 días después, cuando sonó el teléfono de mi oficina. Contesté con mi voz de trabajo, tranquila, concisa, profesional, solo para escuchar al propietario de mis padres confirmar alegremente la renovación de su acuerdo de depósito automático. Mi acuerdo de depósito. Me agradeció por revertir un recargo por mora que no sabía que existía. Luego siguió hablando, mencionando cómo mis padres le habían dado mi correo electrónico de trabajo y aparentemente mi horario para que pudiera contactarlo en un buen momento. Recuerdo mirar la pared frente a mi escritorio, el arte chato del lienzo se difuminaba mientras el calor me subía por el cuello. No solo habían usado mi dinero, habían abierto la puerta a mi vida profesional, entregado información personal como recuerdos de fiesta. La privacidad no era algo que hubiera asumido que tenía de mi propia familia. Pero de repente, no estaba segura de tener alguna. Esa tarde, conduje directamente a su complejo de apartamentos. El pasillo olía a solución de limpieza y comida para llevar. Lo senté, a mis padres, en el sofá hundido que le había comprado a Nora, que se apoyaba en el umbral, y dije las palabras que había tragado durante años. Merezco saber por qué estoy pagando. El rostro de mi madre se endureció. Nos sentimos atacados. Mi padre se cruzó de brazos. Habla con ese tono con tus compañeros de trabajo, no con nosotros. Nora se rió desde el pasillo. ¿Te damos propina ahora o después? No fue una pelea, ni siquiera fue ruidoso. Fue peor, crueldad casual entregada con la facilidad de la memoria muscular. Me fui sin terminar mi frase. La tarde siguiente apareció la notificación del chat de grupo, el mensaje que cambió todo. Necesitamos distancia de ti. Por favor, deja de contactarnos por completo. Algo dentro de mí no se rompió, se encajó permanentemente. Los minutos después de ese mensaje se sintieron suspendidos, como si el aire se hubiera espesado solo para mantenerme quieta el tiempo suficiente para entender lo que había pasado. Mi familia no pidió espacio, declararon un exilio. Sin discusión, sin confusión, un veredicto. Y casi instantáneamente su silencio inundó, brillante, resonante, final. Me senté al borde de mi cama, mirando el mensaje hasta que la pantalla se atenuó. Sin ira, solo una claridad fría y asentada que nunca había sentido antes. Si esta era la distancia que querían, yo podía honrarla, plenamente. 1 hora más tarde, mi teléfono zumbó con un nombre que no esperaba. Tío Grant. Nunca llamaba a menos que hubiera una razón. Cuando contesté, su voz era firme, cuidadosa. «Estoy en casa de tus padres», dijo. Me pidieron que ayudara a empacar. Por un momento, pensé que había oído mal. ¿Empacar qué? Todo, dijo en voz baja. Ropa, platos, fotos. Se están mudando. Cerré los ojos. Claro que sí. No solo estaban cortando el contacto, se estaban desarraigando físicamente, desapareciendo sin dejar rastro, dejándome atrás como una factura que ya no querían. Grant dudó antes de añadir. Me aseguraré de que todo lo que tenga tu nombre sea devuelto. No te preocupes. No tomó partido, solo trataba con la verdad. Y esa verdad, él de pie en su sala de estar empacando sus vidas, golpeó más fuerte que el propio mensaje. Después de la llamada, abrí el cajón de recibos codificados por colores que había guardado durante años. Alquiler, servicios públicos, transporte, facturas médicas, suscripciones, comestibles, todos los hilos invisibles que había usado para unir sus vidas mes tras mes. Me había dicho a mí misma que guardaba los registros por mi propia cordura, pero en ese momento se sentían como un mapa, un registro de cada lugar donde me había abandonado a mí misma para mantenerlos a flote. Extendí los recibos por el suelo, verde para la vivienda, amarillo para los servicios públicos, azul para el transporte, rojo para lo médico, morado para todo lo misceláneo que nunca recordaron que yo pagaba. Las categorías se curvaban por los bordes como si también estuvieran cansadas. Me senté allí en el suelo de madera, con las rodillas recogidas, y por primera vez me permití verlo claramente. Esto no era apoyo, esto no era amor, esto era dependencia disfrazada de deber, y yo me había convertido en la infraestructura que sostenía una casa que nunca tuvo espacio para mí. El pensamiento no me rompió, me liberó. Esa noche, Elías vino. No llamó fuerte, solo golpeó una vez y entró como lo hace alguien a quien le importa lo suficiente como para ser gentil. «Te enviaron un mensaje», dijo suavemente. No era una pregunta. Él lo podía leer en mi cara. Le deslicé el teléfono.
Escaneó el mensaje, con la mandíbula tensionada pero los ojos suaves. No te mereces esto, dijo. No lloré, no me derrumbé. Solo exhalé como si alguien finalmente hubiera aflojado una correa alrededor de mi pecho. Terminé, dije. Elías se sentó a mi lado en el suelo entre los montones de recibos. Entonces, empecemos por una cosa, dijo. Muéstrame lo que has estado cargando. Le entregué la primera pila, la verde, de vivienda. Los miró lentamente, como quien hojea las páginas que finalmente explica el final. A la mañana siguiente, entré en la consulta de la doctora Priya y le conté todo. El mensaje, la mudanza, los años. Ella escuchó, asintió y finalmente dijo: Maeve, poner fin a un enredo financiero no es abandono, es autoconservación. Esa frase fue el permiso que no sabía que estaba esperando. Cuando salí de su consulta, mi mente estaba serena, mis manos no temblaban. Sabía exactamente lo que tenía que hacer a continuación. El siguiente mensaje que enviaría a mi familia no sería emocional, sería factual, final y construido enteramente sobre la verdad que me habían obligado a cargar sola. No envié nada esa noche. Dormí con el teléfono en silencio, boca abajo, como haces cuando finalmente dejas de permitir que la vida te controle. Pero a la mañana siguiente, cuando lo volteé, el chat de grupo era una tormenta. Los mensajes perdidos se amontonaban como fichas de dominó caídas. Nora lo había iniciado, por supuesto que sí. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Mamá dijo: estás siendo dramática otra vez. Luego, bien, lo haremos todo sin ti. Si querían cortarme, ¿por qué exigían que respondiera? Me desplacé hacia atrás hasta el mensaje original. Necesitamos distancia de ti. Por favor, deja de contactarnos por completo. Todavía se sentía irreal, limpio y afilado como un corte de papel. Pero ahora yo tenía algo que ellos no: claridad. Fui a mi pequeña mesa de la cocina, coloqué las pilas codificadas de la noche anterior y tomé fotos, una para cada categoría: vivienda, servicios públicos, médicos, transporte, suscripciones, misceláneo, prueba de 7 años siendo el cimiento silencioso de la familia. Mis dedos no temblaron, solían hacerlo, ahora no. Entonces abrí el chat de grupo familiar. Mi mensaje llegó como un solo bloque de precisión silenciosa. Estoy honrando su solicitud de distancia. Aquí hay un resumen de los pagos que he estado haciendo en su nombre. Todos estos terminarán en las fechas marcadas con un círculo. Por favor, transfieran los arrendamientos y cuentas a sus nombres dentro de los próximos 30 días. Adjunté las fotos una por una. Enviar, enviar, enviar. Y luego añadí la línea que sabía que finalmente los haría dejar de pretender que no entendían lo que yo contribuía. Por supuesto, cancelaré mis depósitos directos a primera hora. Durante 2 minutos, silencio. Imaginé sus pantallas iluminándose, sus ojos recorriendo números, fechas, totales sobre los que nunca se habían molestado en preguntar. Luego comenzó el pánico. Mamá, Maeve, ¿qué se supone que significa esto? Papá, el dinero no es lo mismo que la familia, no lo uses como arma. Nora, estás enferma, hiciste esto para humillarnos. Tía Mara intervino, luego un primo, luego el cónyuge del primo. Pequeños puntos grises de escritura pululaban en la pantalla como mosquitos. Mamá de nuevo, nos referíamos a distancia de tu actitud, no de ti. Le respondí. Su mensaje decía: deja de contactarnos por completo, lo estoy honrando. Papá envió un párrafo largo, sin puntuación, todo furia. Después de todo lo que hicimos por ti cuando crecías, esto es el agradecimiento que recibimos. Confiamos en ti con nuestras facturas porque pensamos que entendías la familia mejor que esto. No me molesté en responder al chantaje. Lo había oído durante años en 100 variaciones. Nora cambió de táctica. No puedo permitirme mudarme ahora mismo. Estaré en una zona peligrosa. ¿Estás feliz si me pasa algo? Miré el mensaje con la respiración tranquila. Chantaje emocional, su herramienta favorita. Espero que te mantengas a salvo, escribí, pero no soy responsable de tu estilo de vida. Silencio. Luego llamó mamá, luego papá, luego Nora, llamada tras llamada, cada una sonando en mi pantalla hasta que puse no molestar. Querían una reacción, yo no se la iba a dar. 1 hora más tarde apareció un nuevo mensaje, no en el chat de grupo, sino en privado. Grant, voy a dejar unas cajas esta noche, escribió. Cosas que te pertenecen, no las abrieron. Hice una pausa. ¿Me pertenecen?
Cuando llegó esa noche, estaba parado en el umbral de mi puerta sosteniendo 3 cajas cuidadosamente apiladas. Su chaqueta polvoreante por mover muebles. Dijo, me dijeron que no me molestara con nada que no fuera suyo, pero vi tu nombre en algunas cosas. Dejó las cajas suavemente. Dentro, toallas de cocina sin abrir, una licuadora todavía en su empaque, un router que nunca habían instalado, cosas que les había comprado, pequeños intentos de hacerles la vida más fácil, apartados, olvidados, todavía sellados con cinta. Grant me observó asimilarlo. Hiciste mucho más por ellos de lo que nunca admitieron, dijo. No dejes que lo distorsionen. Sentí que algo se retorcía en mi pecho de todos modos. Pena, creo, no por perderlos, sino por finalmente ver la verdad sin el filtro de la obligación. Cuando Grant se fue del grupo, el chat de grupo explotó de nuevo. Mamá, ¿cómo pudiste dejar que Grant viera nuestros asuntos privados? Papá, nunca te perdonaremos por avergonzarnos así. Nora, espero que estés orgullosa, lo arruinaste todo. No escribí nada. Puse mi teléfono en la encimera y me serví un vaso de agua en su lugar. Lo bebí lentamente, deliberadamente, en silencio. Pasaron 10 minutos antes de que los mensajes cambiaron de tono, de la ira a la súplica, tan predecible como las mareas. Mamá, por favor no hagas esto, tu padre no está durmiendo. Papá, trabajé toda mi vida, me debes respeto. Nora, si dejas de pagar el plan de teléfono, ¿cómo se supone que voy a llamar al trabajo o pedir ayuda? Respondí solo una vez. No voy a discutir dinero nunca más. Otra pausa. Luego el patrón familiar de toda la vida se resquebrajó frente a mí como un huevo que cae sobre el azulejo. Nora, de nuevo, simplemente no entiendo por qué estás tan fría ahora. Respondí, me dijiste que no te contactara, simplemente estoy haciendo lo que pediste. Esta vez nadie respondió. El silencio se extendió lo suficiente como para escuchar el zumbido de mi refrigerador, el suave golpe de pasos del apartamento encima del mío. Sonidos reales, sonidos presentes, mi propia vida resurgiendo. Pero la paz no duró mucho. A medianoche, el chat de grupo se iluminó de nuevo. La familia extendida se unía ahora. Tía Mara, nunca esperamos esto de ti, Maeve. Primo Blair, esto es extremo, pudiste haberlo manejado mejor. Otro primo, la familia se sacrifica mutuamente, ¿por qué tú no puedes? No respondí, en cambio subí un documento simple, plantillas de presupuesto, ayuda para inquilinos, recursos, números de contacto para proveedores de servicios públicos, herramientas generales para ayudarlos a valerse por sí mismos. Al final escribí, son capaces, siempre lo han sido. No hubo ruido después, solo una quietud tan completa que se sintió como salir de una tormenta a un pasillo tranquilo. Alrededor de las 2 de la mañana, apareció un último mensaje de mamá. Si haces esto, estás muerta para mí. Miré la línea durante mucho tiempo, no porque dolía, sino porque no dolía. Siento que te sientas así, escribí, y puse mi teléfono boca abajo. En la oscuridad de mi apartamento, por primera vez en años, sentí algo que me asustó más que su ira. Alivio. Por la mañana, el chat de grupo estaba en silencio, un eco al natural y tranquilo después de días de ruido. Hice café, me senté en mi pequeña mesa de la cocina y por primera vez en años no me preparé para una crisis. En cambio, abrí mi laptop y terminé lo que había empezado. Cambié contraseñas, eliminé mi tarjeta de servicios compartidos, terminé cada pago vinculado a sus nombres. Cada confirmación se sintió como cortar un hilo que había estado demasiado apretado alrededor de mis costillas. Más tarde esa semana, me senté frente a la doctora Priya y le dije que me sentía tanto más ligera como aterrorizada. Ella sonrió suavemente. La paz puede sentirse peligrosa cuando has vivido en el caos. Elías vino esa noche trayendo comida para llevar y una comprensión tranquila. No ofreció consejos. Solo se sentó a mi lado en el sofá, sus rodillas tocando las mías, anclándome. «Estoy orgulloso de ti», dijo. Y por una vez lo creí. En las semanas que siguieron, mi vida no se volvió más ruidosa, se volvió más clara. Caminaba sin revisar mi teléfono, cocinaba la cena sin esperar que alguien necesitara algo. Y lentamente, el silencio dejó de sentirse como abandono y comenzó a sentirse como libertad. Aprendí que el amor sin respeto no es amor, y los límites no son crueldad, son supervivencia. Si alguna vez has tenido que alejarte de alguien a quien querías solo para salvarte a ti mismo, comparte tu historia en los comentarios. Y si esto resonó contigo, suscríbete para no perderte el próximo.